sociedad. Y para platicar un poco más sobre este asunto, tenemos a nuestro ya conocido Alan Capetillo, politólogo y un pues destacado orador sobre diversos temas, obviamente de la vida política de México, del Estado también, por supuesto. Alan, buenas noches. Muy buenas noches, Luigi. Pues sí, mira, es un tema, además abogado. Abogado. Aunque aunque luego no me gusta presumirlo, pero, y sobre todo en estos tiempos y en esta semana no es así como que la profesión más, como que de la que siento uno más orgulloso. Pero bueno, lo que tenemos en nuestro sistema jurídico, en nuestro sistema de justicia penal, para ser francos, es un sistema de justicia que está en evolución. De hecho, se aprobó una reforma constitucional hace un par de años por la cual se pretende cambiar el sistema de justicia a lo que se llama un sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Esto es un tecnicismo que no es lo que la gente llama juicios orales. Es una nueva manera de entender el sistema de justicia que pretende acabar con ese tipo de manejos, con ese tipo de tradiciones, este tipo de inercias burocráticas que nos han tenido en un sistema de justicia opaco, un sistema de justicia terriblemente tecnificado, que solo los abogados y a veces ni nosotros entendemos. Es un sistema de justicia basado en el papel, basado en unos expedientes kilométricos que enredan el lenguaje que enredan el lenguaje con términos rebuscados, y que al final del día pues termina por darnos casos, ya no como Florence Cassés. También está el tema de presunto culpable. Hace un año pues también este documental, este video, este caso pues desnudó al sistema judicial mexicano y nos dejó ver las miserias que el sistema puede arrojar sobre una persona que esté en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que se vea víctima de una serie de reglas que impiden llegar a un esclarecimiento claro de los hechos, que es de lo que se trata la justicia. De eso se trata un juicio, de saber qué pasó, y después arrojar el derecho sobre esto. Es decir, después saber qué es lo que la ley, lo que el derecho supone que debe de hacerse en este caso que ya comprobamos. En el caso concreto de Florence Cassés, pues es el tema del debido proceso, estas reglas con las cuales pretendíamos llegar a la verdad de lo que ahí pasó, que a raíz del montaje los ministros han sostenido que fue imposible ya arribar a este conocimiento de los hechos, este conocimiento de la verdad jurídica, y que por lo tanto no se pueden pronunciar. La verdad jurídica, es el término, ¿verdad? La verdad jurídica. Que no necesariamente es la verdad real, por decirlo de alguna manera, porque a veces pues los abogados o en el sistema judicial está obligado a ceñirse a cierta formalidad respecto a los elementos con base en los cuales da por acreditados determinados sucesos, determinados hechos. Es decir, no se puede impartir justicia con base en rumores, con base en chismes, con base en especulaciones. Se necesitan elementos objetivos, elementos contundentes, se necesitan pruebas periciales, se necesitan testimonios que sean congruentes con la historia que se está planteando por parte del Ministerio Público. Se necesitan regularmente más de un testimonio, no solo el dicho de una persona. Regularmente tienen que ser 2 o 3 personas los que en un mismo sentido confirmen una historia, para que bajo los criterios imperantes en el orden jurídico mexicano se tenga por acreditado un secuestro, una violación, un asesinato. Se necesitan elementos objetivos que, más allá de la especulación, porque a los mexicanos nos encanta especular, nos encanta dar por sabidos hechos y sucesos de los cuales pues, verdaderamente no tenemos ningún elemento objetivo con los cual respaldar nuestro juicio, pero pues a nosotros nos encanta comentar de estos temas, ¿no? Y ese es el problema con la legitimación del sistema judicial. Y es insisto, vamos, desde mi punto de vista, lo que subyace en es la costumbre de las procuradurías, de las policías, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal también, de fabricar culpables, y por supuesto de los medios de seguirle la corriente. También tenemos que asumir nuestra responsabilidad como medios de comunicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veo todos los días, me llega información, me llegan boletines en donde se dice, detienen a violador, detienen a... Oye, espérate. Es que esas etiquetas ya llevan una carga. Un presunto, no ha sido juzgado. Tú no eres el juez que dictaminará si ya es responsable de ese delito o no, si ya se acreditó la culpabilidad o no. Y vemos cómo esos mismos medios que le dieron salida a ese gran montaje preparado por Genaro García Luna, Televisa, TV Azteca, Milenio, son esos mismos medios que ahora están desgarrando las vestiduras. Sí, de hecho yo escuchaba en la semana, por ejemplo, Joaquín López Dóriga,
diga, hablar de la secuestradora liberada. Y otra vez, ¿cómo puede él utilizar esa etiqueta que genera toda esta animadversión social, que quizás no sea, no lo sé, pero sin tener elementos objetivos que hayan sido respaldados en un juicio por un procedimiento que la declare como tal? Más allá, si vamos a los hechos, si vamos a lo que está acreditado en el expediente, cuando uno lee la sentencia que dictó la Suprema Corte de Justicia, te das cuenta de que más allá de este tema del efecto corruptor y del montaje, o sea, cuando ves los elementos que había ahí para condenar a Florence Cassés, suponiendo que el montaje no se hubiera dado y que se le hubieran respetado los derechos consulares, tampoco es muy claro, porque tú te encuentras con que de los 3 testigos, de las 3 personas que estaban secuestradas, solo uno la reconoce. Ese mismo testigo tiene el problema que primero argumenta que él tiene una cicatriz producto de una inyección con la cual pretendían sedarlo, pero que después una prueba pericial te dice que esa cicatriz es una cicatriz de orden natural, genético, que no tiene nada que ver con ningún tipo de inyección, y empiezan a caer en contradicciones. Los otros 2 testigos, que son la madre y el hijo, posteriormente la van a reconocer por ahí de marzo o de febrero del año siguiente. Es decir, en la primera declaración, que es en cuanto la detienen a finales del año, en diciembre, ellos no la reconocen. De hecho, la ponen frente a la cámara de Gesell y dicen no reconocerla. Es después de que se monta el elemento mediático con Denise Merkel en el programa Punto de Partida, es después cuando ellos hacen lo que se llama una ampliación de declaración, y a partir de ahí empiezan a meter elementos que intentan vincular a Florence Cassés. Pero en un primer momento, las primeras declaraciones, que son además las que en el sentido jurídico tienen mayor valor, porque se supone que están más próximas a los hechos, que la persona tiene más frescos los recuerdos de los sucesos, no tienes elementos como para acreditar la culpabilidad de esta persona. Y fuera de estos elementos, fuera del elemento del testimonio de Ezequiel, me parece que es el nombre del secuestrado, no hay más elementos en el juicio, no hay más elementos en el expediente propiamente dicho, con el cual puedas vincular a Florence Cassés en ninguno de estos secuestros. Y ese es un problema grave, que a partir de ahí se monta todo este discurso mediático. Está el tema de la banda de los Zodiaco, que efectivamente existía en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, la banda era mucho más grande que Israel Vallarta o que Florence Cassés, y que de seguro, muy seguramente, cometió secuestros en los cuales no hay tampoco ningún elemento para vincular objetivamente, concreto, real, ni a Florence Cassés, incluso a Israel Vallarta. Ese es el tipo de problemas a los que nos enfrentamos en el fenómeno mediático, donde se hacen juicios sumarios, sin muchas veces atender al material objetivo que se encuentra ahí, a los elementos concretos. Se hacen muchas especulaciones, se genera una expectativa social respecto a lo que la justicia debe de resolver, y cuando los magistrados se ven ante la opinión pública, pues, aquí saben lo que hacen al hacer este tipo de presentaciones, el buscar la presión social hacia los encargados de definir la culpabilidad o la inocencia. Vamos, para mí sería muy claro ese punto, esa parte. Y es que es un problema de los sinsentidos, porque quizás es la única manera en la que la policía ha encontrado de intentar legitimarse. Hay un problema de seguridad pública a nivel nacional, la presión social es muy fuerte, entonces lo que ellos hacen es salir a medios constantemente para decir, pues estamos haciendo nuestro trabajo y estamos dando resultados, pero muchas veces estos resultados terminan por caerse por tierra porque no se sustentan de una manera mínimamente objetiva en pruebas, en elementos, que después un juez tiene necesariamente que desechar, porque no podemos esperar que nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros condenen a una persona con elementos tan endebles, porque eso abriría la puerta a que cualquier persona el día de mañana, ya no sea Florence Cassés o Israel Vallarta, quien sea, pueda ser condenado y pasar 50, 40 años de su vida en la cárcel sin que haya verdaderamente elementos objetivos que los cuales vinculen su culpabilidad en lo que los abogados llaman luego más allá de la duda razonable. Es decir, no es nada más de que yo tenga la impresión, es de que yo tengo que llevar a un nivel de certeza tan amplio que no quepa la duda, porque ante la duda de no sé, tal vez, puede ser, a lo mejor lo hizo, no lo sé, pero ante la duda tenemos que absolver, porque no podemos correr el riesgo de condenar a un inocente. Ahora, en el caso de los otros detenidos, hay más detenidos. El día de ese supermontaje que se hicieron, ese día nada más se detuvo a 2 personas, a Florence Cassés y Israel Vallarta. El novio. Y al novio. Entiendo, sin tener elementos concretos del caso, entiendo que ha habido más detenidos vinculados a esta banda del Zodiaco. En el caso de Israel Vallarta, yo escuchaba unas declaraciones de la ministra Olga Sánchez Cordero, que le preguntaban, oiga, ¿y se puede aplicar los mismos criterios para Israel Vallarta? Y ella, sin
crímenes donde está vinculado con elementos objetivos que no son estos 3 secuestros de estas 3 personas que fueron rescatadas ese día. Entonces, al estar siendo juzgado no solo por estos 3 juicios, sino por otros tantos, él es muy probable que vaya a permanecer en la cárcel durante mucho tiempo. No solo porque a él los 3 testigos lo identifican plenamente desde un primer momento, en su caso sí. Dicho sea de paso, Israel Vallarta, desde el inicio, desde el momento en que es detenido, incluso en el mismo montaje, él dice que Florence no tenía nada que ver. Es una declaración que Israel Vallarta hace y en la cual es consistente en todo el sumario, que está en la sentencia de la Corte. Entonces, es este tipo de elementos los cuales te llevan a un debate complejo. Quizás él sí lo sea, quizás ella no, quizás ambos fueron. No lo sabemos, pero tampoco podemos tomar el linchamiento social sobre los ministros de la Corte o incluso sobre la propia Florence sin tener este tipo de reflexiones que nos deben de llevar a replantearnos lo que nosotros como sociedad demandamos tanto de los medios, de la impartición de justicia, de la administración de justicia, y no caer en los simplismos de simplemente acusar, de simplemente sacar la víscera, que no nos ayuda en nada, que arregla muy poco y que simplemente pues, es bueno para la demagogia, ¿no? Y sabes, creo que donde sí debemos de sacar la víscera, Alan, es en exigir a nuestras autoridades, a los que imparten justicia, realmente ser profesionales, ser impartidores profesionales de justicia, porque a raíz de esto y a raíz de muchos otros casos, aquí en el Estado, a nivel nacional, hemos escuchado a procuradores decir, ufanarse de su manera de trabajo, de decir, así soy y qué, ¿no? Esta es la gran virtud del nuevo sistema de justicia penal, el llamado juicio oral. La diferencia fundamental es que ahora va a haber una audiencia, la audiencia va a ser pública, todo se va a decir de manera verbalizada, se espera que se haga de manera pedagógica, que los jueces y los abogados hablemos en un lenguaje que entiendan todas las personas y no con esos terminejos que luego nos encantan y que a veces no entendemos ni nosotros. O sea, la idea es concentrar a todos los actores de un juicio, de un procedimiento penal en un mismo lugar, al Ministerio Público, al juez, a las partes, para que ahí todo el mundo se dé cuenta de quién metió la pata. O sea, quién no integró bien la averiguación en el caso de que es el Ministerio Público, quién no tiene elementos de defensa en el caso de que es el acusado, o si simplemente el juez no está argumentando bien su sentencia. Es decir, al concentrarlos a todos en una sola instancia durante 1 o 2 días, en una sola audiencia, en una sola sala, tú puedes ver, incluso los medios de comunicación pueden estar ahí presentes, puedes ver quién le está regando, quién no está sosteniendo su posición. Cuando tienes un expediente de papel, lleno de miles y miles de hojas, pues la verdad es que, y además en un lenguaje rebuscado, la verdad es que nadie se pone a revisar con elementos quién fue el que metió la pata. Con algo de tiempo, cualquier persona puede enredar un texto lo suficiente como para que parezca inteligente aunque no esté diciendo nada. Y esto es algo que mis colegas a veces tienen muy aprendido. Entonces es este tipo de cosas las que supone que el nuevo sistema de justicia penal van a cambiar y esperemos que tengan éxito. Para nada más, sí, para no dejarlo pasar, Alan, caso Monex, vamos, literalmente nos dijeron que sí había habido recursos ilegales en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Mira, a reserva de revisarlo, porque ahorita hay que reconocerlo, no he leído sentencia del tribunal. Aquí la crítica, pues más bien viene por el lado del sistema de fiscalización en materia electoral que tenemos, que te viene a dar un resultado de este tipo prácticamente 6 meses después de terminada la campaña, el presidente ya está en funciones. Lo ideal sería que este sistema de fiscalización diera resultados incluso antes de la jornada electoral o inmediatamente después de la jornada electoral, todavía dentro de lo que se llama proceso de calificación, antes de que haya una sentencia del tribunal que diga que hay un presidente electo. En la medida que esto sucede tanto tiempo después, es evidente pues que ya no sirve de nada, ¿sí? Ya no tiene ningún efecto ni político ni jurídico. En los hechos hay una persona que ya está en el puesto, ya hay un resultado y es muy difícil darle más allá de pues un coscorrón de quizás una multa o no una multa. Pasárselo en este caso a estas 2 dependencias que pertenecen al gobierno que encabeza el presunto. Y te genera un problema de conflicto de intereses. Es un problema de un sistema de fiscalización mal diseñado que te da problemas también de legitimación, porque para bien o para mal, sea verdad o sea mentira en el tema de Enrique Peña Nieto, pues la duda va a quedar ahí volando. Y cuando la duda queda ahí, pues es caldo de cultivo para que actores políticos interesados estén sacando raja política, alimentando sus discursos, y lo único que todos perdemos, el presidente pierde legitimación, la sociedad se ve de rodillas ante los demagogos y pues, ¡viva México! Alan Capetillo, como siempre, muchas gracias, un placer tenerte aquí. Muy buenas noches.